mayores de la ley de Madrid, es una cosa que es incomprensible. Juan Emilio es ante todo un grandísimo poeta. El cuaderno literario que tienen ustedes, en sus manos, es la consecuencia de una noche de CL de Tucumán. A mí me llaman, me dicen de organizar una noche de CL. Y yo llamé a Juan Emilio. Y cuando Juan Emilio compuso esos CL, son CL actuales, no son CL radicados en Cristóbal, la Bahía. Y lo hizo en nada de tiempo y lo presentamos en Tucumán. Y de ahí sacamos una coleccióncita, que es la colección CL del Pecho, donde el número 1 es la color de la mar de Juan Emilio Río Pérez. Él le va a hablar de los mariscos y de los CL fundamentalmente, porque es un tema que domina a la perfección de ambos movimientos para la siguiente. A mí en el CL yo tuve que componer en Pará. Me costó Dios y ayuda a hacerlo, pero esta figura que tenemos al lado, como digo, hizo unos seres actuales fantásticos y la portada de este cuaderno es el Palacio de Arsenal, eso existe en Tucumán, en la Casa de las Artes, en la Casa de la Cultura, y aunque esto pertenece a la pintura de Bertucci, el pintor español, pero por excelencia de Marruecos, esto es del año 40 y tanto, 50, pero hoy sigue exactamente así. Y dentro de este cuántico es donde se celebra las actividades, donde tuvimos aquella noche mágica de ser justo en esta portada, la parte de una noche que fue inolvidable. Para mí, bueno, para mí hoy es un día también muy bonito porque ese proyecto empezó un poco de casualidad, pues ya lleva dando bastante fruto y como ya explicó Patricio, bastante jornada inolvidable, ¿no?, en torno a los ejes. Y la verdad es que creo que va a ir madurándose la idea, vamos a ir profundizando en el tema. Ya tenemos también una invitación para que en octubre en Ronda, en el colectivo Miguel de los Ríos, tengamos también una noche mágica del CEGE, que se va a hacer una publicación también. Yo creo que ese tema de la recuperación del CEGE que estamos haciendo con un grupo de amigos, sobre todo en casa por Patricio, Nuria, Paloma y yo, pues creo que va a ir dando frutos bastante bonitos y bastante sorprendentes. Yo voy a hablar un poco de cómo nace el CEGE, qué es el CEGE, pero lo entendáis fácilmente, y una teoría mía de por qué el CEGE desaparece de España y sin embargo permanece vivo y pujante en Marruecos, como hoy está, y sobre todo también en la zona de Libia, de Egipto. Para comenzar esta historia hay que remontarse pues, a la llegada de los musulmanes a la península ibérica, y cuando esa invasión se produce, culturalmente y poéticamente, esos árabes, la estrofa que traen a la península es la casida. La casida es un poema de versos largos, monorritmos, es decir, que riman entre sí, con una métrica muy rígida, muy sobria, que me recuerda mucho pues, a la Cuaderna Mía castellana, y que es un poema bastante monótono, bastante narrativo, un poema que no casa con la mentalidad que luego se va a desarrollar en la península ibérica, en Al-Ándalus, con los moriscos, con los mozárares. Era un poema que no recogía la filosofía de la vida que se va a dar aquí en Al-Ándalus, ¿no? Por lo tanto, esa casida prácticamente va a dejar paso rápidamente
otro tipo de estrofa, mucho más rica, mucho más preciosista, mucho más en consonancia a la mentalidad andaluza, a la mentalidad morisca, que es la muasaja. La muasaja, según los estudios que tenemos actualmente, pues se dice que comenzó allá por el año 900 después de Cristo y que fue creada por un poeta llamado Bukhara ibn Muafa, su sobrenombre era Al-Kabri, por ser oriundo de Cabra, de la ciudad de Cabra, y ese hombre al menos fue el que difundió esa nueva estrofa y la hizo célebre, la hizo popular. Yo para explicar un poquito cada estrofa que voy hablando, pues voy dando unos detalles para que sigáis un poco. Muasaja significa adornado con un cinturón de doble vuelta. Luego es una metáfora muy bonita que viene a expresar lo que es la muasaja, que es un poema envolvente, un poema que tiene una riqueza métrica deliciosa y que supone una innovación revolucionaria en el mundo poético de Aranda, ¿no? Una novedad radical en la lírica árabe conforme a lo que existía antes, que era la casida. Es decir, la casida, pues al lado de la muasaja, pues queda como un poema bastante pobre, ¿no? Bastante simple, bastante, podemos decir, desnudo de esa maravilla que le va a introducir la muasaja a la literatura. Por lo tanto, esa muasaja va a ser un poema estrófico que va a ir desarrollándose a lo largo de una composición, y esa muasaja va a incorporar una serie de elementos muy innovadores, como es por ejemplo la rima, como es por ejemplo la introducción de un estribillo que lo hace mucho más musical, mucho más fácil de aprender porque tiene un ritmo muy marcado y rompe con esa rima machacona que tenía la casida, que era una tirada larga de versos que rimaban entre sí. Es decir, eso tenía pues, un tono bastante monótono y por lo tanto la revolución, el cambio es bastante grande, ¿no? La muasaja de su inicio solía constar de 5 o 7 estrofas y tenía las siguientes partes. Una cabeza, es decir, una primera parte con unos versos introductorios, luego una mudanza, era lo que iba cambiando del poema, es decir, si el poema tenía 5 o 7 estrofas, lo que iba cambiando de estrofa a estrofa era la mudanza, esos versos que se iban cambiando en cada estrofa. Luego tenía un verso de vuelta, que luego ya cuando lea los ejes lo iréis viendo. Y luego, en la última estrofa, estaba la jarcha. La jarcha, que era una especie de glosa de todo lo que se decía en la muasaja. Es decir, como tenía como un apéndice, como una especie de remate a esa estructura. Por lo tanto, siempre la muasaja se va repitiendo durante 5 o 7 estrofas y solamente la última estrofa, la estrofa final, acababa con esos versos llamados jarcha. La muasaja estaba escrita normalmente o bien en árabe o bien en hebreo, pero la jarcha estaba escrita en mozárabe. Esa era la gran diferencia. En mozárabe, que ya es una lengua pues autóctona totalmente de la península ibérica, como sabéis, ¿no? Por eso, en la literatura española se considera a la jarcha la primera composición de la literatura que se estudia en español, ¿no? Porque está escrita ya en una lengua que es la lengua mozárabe, una lengua de la península ibérica, ¿no? Y esa jarcha pues suponía un resumen maravilloso de lo que iba a Mozart, porque tenía la capacidad de en 3 o 4 versos sintetizar todo el poema anterior de que duraba 5 o 7 estrofas.
esa síntesis, esa capacidad poética de envolver en una sola metáfora, en una sola imagen, todo lo que escribió el poeta, es lo que hace que Las Hachas, una de las obras de arte más impresionantes de la literatura española. Yo me he traído el libro El Jardín de los Suspiros, que también tuve la oportunidad de publicarlo a la Fundación Municipal de Cultura, gracias a la coordinación de Patricio González. Y aquí, en este libro, yo lo que hago es glosar algunas hachas. Entonces voy, para que tengáis un poco una ilustración de qué decían las hachas, me tengo algunas para leerlas. Las hachas, en su mayoría de ocasiones, eran un poema que se ponía en labios de una joven que se quejaba de la distancia enorme que tenía con su amado, que se encontraba en la guerra contra los cristianos. Y normalmente tenía a la madre como la persona en la que refugiarse, ¿no? Ese poema de esa joven doncella iba muchas veces pues, evocando a la madre para que la madre la consolara. Y voy a leer algunas de las más antiguas, por ejemplo esta que trata del siglo XI, que dice, ya traducida: tanto amar, amado, tanto amar, enfermaron mis ojos claros y huelen tan mal. Es decir, enfermaron de tanto llorar esos ojos de la joven que no tienen consuelo, porque su enamorado está lejos en la guerra, ¿no? Otra del siglo XI dice: oh madre, si no cesa la locura de amor, enseguida moriré. Traed vino, acaso con él sanaré. O esta también: decidme, amigo, ¿cuándo mi Señor querrá, por Dios, darme su medicina? Esto también del siglo XI: oh madre, mi amado se va y no vuelve. Dime qué haré, madre, si mi pena no remite. Dije: ¿cómo sacia los labios algo dulce como la presencia de mi amado? Sí, ven, mi Señor. Cuando vengáis, los labios rojos alimentaré de besos como una roja paloma. La muerte es mi consuelo, porque mi estado es de desesperación. ¿Qué haré, oh madre mía? El que me diga va a marchar. Como veis, esa temática que se repite en las hachas, pues muy cortita, en 3, 4, 5 versos como máximo, es una glosa con una calidad poética impresionante, que es el colofón de la muasá, esa estructura que procede del siglo, como digo, del año 900 aproximadamente después de Cristo, y que según los estudiosos es obra de un poeta de Cabra, Bucana y Muafa, por lo tanto, una estrofa totalmente ya hecha en la península ibérica. Ese es el primer punto de esta ponencia, ¿no? Demostrar que durante ese periodo de Alarma, durante ese periodo, sobre todo de influencia morisca, la poesía se va a sublimar de una manera excelente y se van a aparecer, van a crearse estrofas preciosistas con una calidad poética mucho más elevada de las estrofas que existían antes, como la casita, o las que van a aparecer introducidas por los reinos castellanos. Eso es lo que yo quiero un poco demostrar. Poner en una balanza las estrofas que aparecen en esa época de Alarma con las demás para demostrar cómo tienen pues, una altura poética mucho más elevada que la de su predecesora, por las que luego la siguen. A raíz